Muy buenas amigas y amigos, estáis en Radio Las Minas, las voces de los barrios. Las voces de los barrios, de los barrios, de los barrios. Un programa hecho por y para las vecinas de Aldea Moré. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan? Tienes tú que atravesar, invisibles como el aire, de cemento o hechas de lenguaje. ¿Cuántas ciudades caben en una ciudad? ¿Cuántas fronteras se atraviesan? Las voces de los barrios, de los barrios, de los barrios. Las voces de los barrios. Muy buenas amigas y amigos, comenzamos una nueva tertulia minera, hoy con Javier Escudero. Él es portavoz de Europa Laica, un buen amigo, comulgamos juntos en el obispado en esto de la apostasía y estamos con él. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Un placer estar aquí contigo. Te hemos llamado, tenemos una concentración el martes en contra de las inmatriculaciones con el lema Recuperando el Patrimonio Público. Cuéntanos, ¿qué va a hacer Europa Laica? Eres portavoz de Europa Laica, ¿verdad? Soy el responsable de Europa Laica aquí en Extremadura y a través de la plataforma Recuperando, de la que formamos parte, pues vamos a hacer unas concentraciones en toda España para precisamente denunciar las inmatriculaciones por parte de la Iglesia Católica, de las que nos enteramos porque el 16 de febrero, el martes 16 de febrero de este año, pues tuvieron a bien entregar el listado al Congreso de los Diputados y así vimos lo que sospechábamos, es decir, que había aproximadamente unas 35.000 inmatriculaciones de toda España. ¿No? Ajá. ¿Y eso afecta en Extremadura? Bueno, pues toda España, 35.000, Extremadura son aproximadamente unas 1.000 inmatriculaciones. 600 de Cáceres, aproximadamente, y un poco 400 de la provincia de Badajoz. Mayoritariamente estas inmatriculaciones se han hecho pues con una certificación eclesiástica. ¿Qué significa eso? Pues significa que la Iglesia Católica pues no tiene títulos de dominio de esos bienes. Habría que aclarar quizás que es una inmatriculación para aquellas personas que lo escuchen a lo mejor por primera vez o que no lo tengan claro. Habrá gente que no lo sepa. Habrá gente que no sepa lo que es una inmatriculación. Claro, pues una inmatriculación sencillamente es registrar por primera vez un bien inmueble que no ha sido registrado. Es decir, resulta que hay bienes que eran bienes de dominio público que no se registraban, pero claro, tendríamos que contar la historia, es decir, inmatricula por primera vez y es una prerrogativa que le da la ley al obispado, al ordinario de turno, para poder registrar bienes. Pero si contamos la historia, los bienes de cultos estaban exentos
de ser inmatriculado, de ser registrado en el registro de la propiedad. Claro, la Iglesia Católica siempre ha querido apropiarse de esos bienes, pero no podía por ley. La ley hipotecaria, por ejemplo, de 1946, una ley hipotecaria franquista, pues les tenía vedado inmatricular los bienes de culto. Los bienes de culto solo podía administrarlos. Es decir, ellos eran los administradores, ellos eran los que los gestionaban, pero eran bienes públicos. No eran propietarios. Y ellos pues no tenían títulos de dominio. Desde luego, a partir de 1946, cuando se crea la ley hipotecaria, pues ellos no sabemos lo que habrán inmatriculado. Solamente en la región, en Cataluña, la misma, el gobierno hizo público todos los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica desde 1946. Bueno, esa ley les daba esa prerrogativa y no es hasta 1998, con el gobierno de Aznar, cuando se modifica esa ley de 1946, esa ley hipotecaria. En el 96 y en el 98 modifican la ley hipotecaria y el decreto de la ley para que el obispado, con la firma del obispo, puedan inmatricular por primera vez los bienes de cultos. Los bienes de cultos pues son las catedrales, las iglesias, las abadías, las ermitas, los monasterios. Y bueno, pues se pusieron a ello. Se pusieron a ellos. Se pusieron a ello y el 16 de febrero de 2021 por fin aparece la lista de los bienes inmatriculados y sorprendentemente, pues quien quiera denunciarlo, quien crea y sepa, primero que lo han inmatriculado, que han inmatriculado un bien suyo, pues tendrá que ir él solito, un particular o bien un ayuntamiento o una institución que controlara esos bienes, pues tendrá que ir solito al juzgado y denunciarlo. Y ahora, dime tú a mí qué ayuntamiento está dispuesto a hacerlo, porque no hay recursos y con la Iglesia hemos topado. Y la Iglesia, para hacer todos esos movimientos, crea una SICAV, ¿no? Crea una empresa. No. La Iglesia, para quedarse con todos esos bienes, primeramente, supongo yo que en mesa camilla con los registradores, los obispados o arzobispados empiezan a ver qué es lo que no hay matriculado, qué es lo que no hay registrado, empiezan a tomar nota, miran a ver si tienen títulos de propiedad. Un 83% creo que son todos bienes de cultos que no tienen títulos de propiedad. De todos esos 35.000 bienes inmatriculados, el 87% lo han hecho sin título de propiedad. Es decir, con una certificación de dominio, que lo que significa es: el señor obispo dice, en resumen, va al registro de la propiedad, dice: certifico que este bien es mío, porque lo digo yo. Y se queda así, de esa manera se queda, pues podemos ver. Es decir, se queda con bienes como la mezquita de Córdoba, ¿no? Se queda con bienes como la Catedral de Sevilla, la Giralda de Sevilla, el Patio de los Naranjos,
la Catedral de Zaragoza, y hablando de aquí de Extremadura, pues se han quedado con todas las catedrales, con todas las iglesias, con todas las ermitas. ¿Qué será esto de las ermitas? Que yo creo que las han encontrado todas, ¿eh? Y no han dejado ni una libre. Y así estamos, en esa situación estamos. Ermitas que había pagado cada pueblo. Que las Claro, claro, pero Sí, no sí. solamente las ermitas y las parroquias y las catedrales, pues si ellos no tienen título de propiedad, lo más probable es que son bienes públicos y así han sido tratados siempre. Así que se han quedado con ellos por el morro, y ahora pues siguen administrándolo y el Estado sigue manteniéndoselo. O sea, el Estado si está en poder de ellos, el Estado sigue corriendo con los gastos. El Estado sigue corriendo con los gastos. Te voy a poner un ejemplo que tenemos muy reciente. La iglesia de San Martín de Plasencia, una iglesia que el año pasado se quemó, es una iglesia que contiene cuadros de Luis de Morales, el Divino. Se quemó. Es una iglesia que está registrada a nombre de la Iglesia Católica, muy probablemente a nombre del obispado, porque no aparece, esa iglesia no aparece en los papeles del listado de los 35.000. Y ahora sale en la prensa que el obispo ya tiene el presupuesto de la reparación, que serán unos 400, 120, 140, 240, vamos a suponer que son unos 480.000 euros, y ya está diciendo que hay que hacer un convenio. Harán un convenio con la Junta de Extremadura, con la Diputación de Cáceres, con el Ayuntamiento de Plasencia, y el obispado lo pagarán al 25% cada uno. Es decir, el 75% sale de la bolsa común, De las arcas del que es de las arcas del Estado. Y Y los 120.000 que pone el obispado, pues dime tú a mí de dónde han salido también. Porque los manos y en muertas, el caso de los templos donde están cobrando entrada, como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra, pues mira, que eso ni se declara ni nada, ¿no? la mezquita de Córdoba, como la Giralda de Sevilla, o como la SEO de Zaragoza, y otras catedrales, tienen una entrada que es dinero negro, porque eso se reconoce como un donativo. Es decir, no puedes pagar tú un acceso a esos monumentos, no puedes pagar con una tarjeta. No te lo permiten, porque las asociaciones laicas de Granada han forzado la situación, o que le den un recibo, y no lo han conseguido. Es decir, la mezquita de Córdoba saca más seguro, más de 10 millones al año, y eso es dinero negro. Y digo yo siempre, es una cosa que me pregunto: si cualquier ciudadano, cuando solicita una beca, tiene que demostrar los ingresos que tiene la familia o la persona que lo pida, pues si nosotros vamos a dar dinero a la iglesia, el Estado da dinero a la iglesia para hacer cualquier obra o cualquier actividad, tendremos que saber cuál es el patrimonio de la iglesia, porque ahora mismo es la agencia inmobiliaria más grande del mundo mundial. Sí. Así que no sé por qué estos señores
se les da dinero y resulta que es probable que tengan más y que tengan recursos para pagarlo. Claro, pero cada elecciones que hay se habla del concordato, de la derogación del concordato, vamos a dejar de dar dinero a la Iglesia, pero nunca ningún gobierno ha hecho la promesa cumplida, ¿no? No tienen tanto poder que no van a por ellos. En estos asuntos, la política religiosa, que es un asunto pendiente, la religión es un asunto pendiente en España desde toda la vida, con la excepción de la Segunda República de 1931 a 1936. Esa fue una excepción, pero a partir de la Constitución del 78, las políticas de religión de los dos partidos que nos han estado gobernando, PP y PSOE, suelo yo siempre decir que es una política PP-PSOE. Con la Iglesia no se mete absolutamente nadie. Todos sabemos que en la declaración de la renta, el impuesto en el IRPF, hay una casilla, consiguieron introducir una casilla para que los declarantes pudieran marcarla si estaban a favor de la Iglesia, y luego pusieron otra para diluir un poquito, que no tuviera el monopolio la Iglesia Católica, para fines sociales, que da la casualidad de que el dinero que recuperan los fines sociales, las asociaciones, las organizaciones, las ONG, que la gente no sabe a qué ONG le va a llegar el dinero que él da, el 0,7% de la cuota líquida de la declaración de la renta. Pues no sabe a qué organización va, a qué ONG, porque el reparto lo hace mayoritariamente, el 80% va para las comunidades y el 20% lo hace algunos ministerios. De ese dinero, pues la Iglesia Católica, el último año, que fue 2020 respecto al año 2019, la declaración de 2020, que corresponde al año fiscal 2019, pues ahí han llegado ya a conseguir 308 millones de euros. Y ahí no estás contando subvenciones a colegios concertados, subvenciones a Cáritas. No. Eso va aparte. Eso va aparte. Eso es la financiación directa a la Iglesia Católica para pagar el sueldo de sus curas, incluidos los obispos y arzobispos. Suponiendo que un cura le dan, porque es que luego no se sabe absolutamente lo que hacen con ellos, le dan unos 1.100, 1.200 euros, el obispo se lleva, dicen, unos 1.500 euros, luego tienen que pagar también la cuota a la seguridad social para cuando llegan a la jubilación. Y lo que queda, pues, para las parroquias y la COPE, dice que dan algo a Cáritas para justificarse, pero vamos, dan más a la televisión de los obispos que a Cáritas. Para que funcione la Conferencia Episcopal Española, y vete a saber. Pero vamos, la Iglesia Católica, a través del IRPF, se lleva eso, unos 300 millones de euros todos los años, pero Europa Laica tiene contrastado que aproximadamente se lleva más de 11.600 millones de euros al año. La enseñanza concertada y los profesores de religión aproximadamente se lleva unos 5.400
400 millones de euros se lleva la concertada. Claro, la gente puede comprender por qué cada cambio de ley, la última ley, por ejemplo, que ha hecho el PSOE, la LOE, la ley CELA, pues podemos haber visto las manifestaciones de stop a la ley CELA, los lacitos esos rosas, naranjas, que han colgado por todo ahí, pues mintiendo con declaraciones que no son ciertas, porque ya tenemos en vigor la LOE y desde luego los colegios concertados siguen en la misma cantidad que estaban, la educación especial igual, y bueno, que lo único que hacen es dar un poco de voces, porque parece que causa efecto, y el que gobierna pues o no sigue más adelante o hace otras concesiones. Fíjate, si ha hecho otras concesiones, que el módulo asignado a la enseñanza concertada, pues se lo ha subido. Se lo ha subido porque dice que no es rentable, pero yo veo que siguen haciéndose colegios concertados, que sigue habiendo convenios, incluso en la región de Madrid les construyen los colegios y después los administran mayoritariamente organizaciones de la Iglesia Católica. Y desde esta legalidad con la que financian, por ejemplo, televisiones o radios, ellos quieren acaparar todavía mucho más, porque ellos están cometiendo ilegalidades como con Radio María, ¿no? Para intentar llegar al mayor público posible y al margen de la ley, ¿no? Ya sabemos cómo funciona. Este mundo no es un mundo, a excepción de cuando necesitan ingresos, porque ellos están en una ruina, pues como a lo mejor los grandes partidos, los grandes equipos de fútbol, incluso los partidos políticos, tienen todos deuda. Sí. Pues esta gente tiene una deuda tremenda, tienen una falta de liquidez, porque claro, tienen tantos chiringuitos que abrir que no tienen liquidez, y todo lo que pillan pues lo venden porque necesitan dinero. Si no, toda esta maquinaria que tenemos alrededor pues no funcionaría. Hace poco han abierto un chiringuito aquí en la calle Gil Cordero, una tienda de ropa usada. Aquí en Cáceres habréis visto unos contenedores de color rojo, sí, para recoger ropa, calzado, bolsos de Cáritas, ¿no? Y claro, a través de una cooperativa, una empresa de estas suya, porque es que todo lo tienen suyo, pues han abierto esa tienda pues para vender la ropa de segunda mano. Fíjate qué rabia. Allí estuvo el señor alcalde, allí estuvo un representante de la Diputación, allí estuvo un representante de la Junta de Extremadura para inaugurar una tienda de 100 metros cuadrados de Cáritas. Esto es vergonzoso, si es que lo tienen todo. Y luego los gobiernos, gobierne quien gobierne, ahí está, a disposición de ellos, para que sean utilizados su imagen, como diciendo, el poder está con nosotros también. Es decir, son lo mismo. Sí, se están metiendo hasta en el negocio inmobiliario, de los pisos turísticos, se están cerrando conventos de monjas para meterse en el mercado inmobiliario. Y bueno, pero están cerrando porque no hay vocación. No hay vocación. Los seminarios ya... ¿Cuántos alumnos puede tener el seminario de aquí de Cáceres? ¿4? ¿5?
que sepamos que también tiene subvención de la Junta de Extremadura. Pero esta gente no funciona si no hay subvención. Si no hay dinero del Estado, si el Estado cerrara el grifo, que fue lo que dijo una vez, recuerdo en una reunión que teníamos con la ministra de Trabajo, Matilde Fernández. ¿Recuerdas? Matilde Fernández, que venía, creo que venía de UGT, ¿eh? Llevaba el apartado de química, de industria o algo así. Bueno, pues Matilde Fernández, por aquella época estaba la disputa entre UGT y el gobierno, Felipe González y Nicolás Redondo. ¿Sabe lo que dijo Matilde Fernández? Dice, esto se soluciona muy rápido. Se cierra el grifo y se acabó. Pues bueno, a ver cuándo cierran el grifo a esta organización con mucho ánimo de lucro, ¿eh? Esta organización con muy poca transparencia, si es que tiene alguna, porque para mí es todo opacidad. Con esta organización beligerante como ninguna otra, con los obispos echados a la calle, con esta organización que ocupa pues escuelas, centros sociosanitarios, centros de salud, lo tiene todo. Y luego ahora se queda con todos los bienes inmuebles de culto y de no culto, urbanos y rurales, ¿no? Bueno, pero ¿dónde vamos a parar? Pero ¿Para qué se quiere un bien? No solo se quedan con bienes inmobiliarios, se quedan con casinos, se quedan con aparcamientos. O sea, ellos aprovechan... Bueno, ahí hay parking, ahí hay Claro. hoteles, ahí hay solares, ahí hay huertos, ahí hay incluso una pequeña plaza pública o una pequeña calle, o una travesía, como ha ocurrido en Córdoba. Y quisiera recordar, porque es que ¿cómo nos hemos dado cuenta de las inmatriculaciones? Porque esto empezó en 1998 y da la casualidad que en 2007 algunos vecinos de algunos pueblos de Navarra, por suerte, por desgracia, se enteran que la parroquia del pueblo ya no es del pueblo como era antes, y empiezan a investigar unos pueblos y otros pueblos, y es que se han quedado hasta con parques infantiles y casas privadas, ¿no? Bueno, casas del pueblo. Recordad que en los pueblos había antes, y sigue habiendo en los pueblos pequeños, la casa del cura. Pero es que no solo con la casa del cura, se han quedado también con casas de los maestros. Se han quedado con cementerios, que podemos haberlo visto en programas de La Sexta, Sí. que es la única cadena que ya ha puesto 2 o 3 documentales sobre inmatriculaciones y sobre lo que está haciendo, por ejemplo, el arzobispo de Asturias. Que hizo bueno a Díaz Merchán. Que mira tú Efectivamente. quién era el Díaz Merchán, que era un pájaro de cuidado. Y Fernando Sebastián, que fue el primero que empezó con las inmatriculaciones. Bueno, el primero no, el primero con el que se las vieron allí en Navarra. Y fíjate, en Navarra empiezan a investigar y a investigar, y aparecen 1000 y pico de bienes inmatriculados, entre huertos, parroquias, iglesias, ermitas, solares, parking, casas, huertos, un parking, bueno, donde había juguetes para niños para jugar, un esto infantil, ¿no?
un parque infantil. Pues todo, y cuando se dan cuenta, algunas de esas propiedades ya las han vendido. Claro, como está haciendo el obispo de San Sebastián, cogiendo bienes y vendiéndolos. Pues eso es lo que hace. ¿Para qué se quiere un bien? Si resulta que dice que es suyo, pero antes no era suyo, porque no lo tenían registrado. Aunque está en duda la propiedad de esos bienes. Está en duda que por un simple registro con una certificación eclesial sea de su propiedad. Porque aparte hay sentencias, y en Europa, de que cuestionan la constitucionalidad del cambio que hizo el gobierno de Aznar en 1998 por inconstitucionalidad sobrevenida. Es decir, que se está incumpliendo el artículo 16, la aconfesionalidad del Estado, y se está incumpliendo el artículo 14, la igualdad ante la ley. Así que las inmatriculaciones empiezan con una plataforma en Navarra y se va extendiendo por toda España. Se crea una plataforma que es Recuperando, en la que incluso está ahí Redes Cristianas, está Europa Laica, está la plataforma de la Mezquita Catedral de Córdoba y bastantes más. Y lo que estamos pidiendo es que los ayuntamientos se interesen, en primer lugar, por saber de qué bienes se ha apropiado las diócesis. No son todos los que están en el listado del 16 de febrero, esos 35.000, ni están, obviamente, todos los que son. Aquí en Cáceres, por ejemplo, sabemos los que han salido en el listado, aunque no todos, porque desde luego si pone vivienda, no sabemos a qué vivienda se refiere. Y claro, tú no puedes ir al registro de la propiedad a pedir una nota simple para decir, oye, esa vivienda que sale ahí la habéis registrado vosotros y aparece aquí con el número de orden de registro tanto, ¿cuál es? ¿Y cuál es el solar para edificar que también viene aquí? Es decir, es que ni siquiera, fíjate, ni siquiera el registro de la propiedad aquí de Cáceres sabe a quién pertenece la Ermita de la Paz. No está en el listado, pero está inmatriculada. San Mateo tampoco está en el listado, pero está inmatriculada. Esa sí se ha quedado con ella, pertenece al obispado. Y así, pues, miles y miles. Es decir, que esos 35.000 bienes que nos han dado en la lista, una lista que llegó 2 años tarde, una lista que no aclara el título, es decir, que no aclara qué bien es el que está registrado mayoritariamente, y luego en la que faltan miles de otros bienes, pues tú dime a mí qué utilidad. Es decir, que ahora algunos medios, como Maldita Hemeroteca, El País, El Diario.es, Público, Confidencial, algunos, pues están haciendo labor de investigación. Sí, exacto. Algunos ayuntamientos también, pero es que ninguna comunidad, con excepción de Cataluña, ninguna comunidad, con excepción del País Valenciano, que también ha entrado un poquito tarde, y ayuntamientos prácticamente ninguno se ha preocupado con qué bienes se ha quedado la Iglesia, se ha apropiado y cuáles son
aquellos que no aparecen en la lista. Es decir, el interés por el patrimonio público de nuestros gobernantes, bueno, queda claro que no les interesa. Pero, Porque hay algunas, por ejemplo, la SEO, la Catedral de Zaragoza, allí están haciendo una buena labor de investigación. Mahuel, Movimiento hacia un Estado laico, la SEO se inmatriculó en 1987. Es decir, antes de que se cambiara la ley hipotecaria en 1988. Claro, si es un bien de culto, la SEO, y lo inmatriculan sin tener un respaldo legal, aunque sea probablemente o posiblemente inconstitucional, pues el obispado debería renunciar a ello, pero no. Lo mismo que la iglesia de los Panetes, que ya sí creo que han renunciado, pero todavía no la han soltado. Eso deja mucho en contra de la Iglesia Católica. Pero viendo que nuestros gobiernos no hacen nada, ¿no hay alguna fórmula desde Europa? Yo qué sé, por ejemplo, Francia, que es un país que se considera católico, no pasa esto. No. Y en la mayoría de los países europeos son protestantes o son evangélicos. La mayoría son cristianos, sí. La mayoría son todos cristianos. Bueno, sí. La mayoría de los países de nuestro entorno, pues los bienes públicos, esos bienes de cultos, son bienes públicos. Es decir, son bienes que están a cargo del Estado, aunque los administre la Iglesia Católica, o la Iglesia Protestante, o la Iglesia Ortodoxa. Pero esos bienes, vamos a ver. Iba a poner el ejemplo de Notre Dame. Sí, Notre Dame se quemó. El coste de los daños que ha habido son tremendos. En un principio se habló de muchas aportaciones, pero a la hora de la gente ponerse medalla, privados y públicos, pues rápidamente aparecen en la foto. Pero todavía creo que hay poco, se ha recuperado poco dinero de lo que se había prometido. El Estado está ahí, la Iglesia se está recuperando, pero le queda un montón. Bueno, ¿qué ocurre si la Catedral de Sevilla se quema? ¿La pagan los que se han quedado con ella? ¿Para qué quieren los bienes públicos? Porque además dicen que muy pocos son rentables para ellos. Es decir, son rentables aquellos que le pueden sacar pues una visita, porque como son museos, esta gente hace museos, los pagamos todos, hacen museos, pero con ese objetivo, con el objetivo de luego cobrar una entrada y tener unos ingresos, o dar cenas, dar comidas, alquilarlos para bodas, hacerse sus buenos áticos, que hay algunos obispos que... Alquilarlos... No, estoy hablando de las catedrales. Es decir, es que incluso el mismo Vaticano ha alquilado una de sus grandes aulas, pues no sé si fue a una compañía de coche, a Nissan, y no sé si pagó 200.000 euros. Pues igual ocurre en la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo tiene visita guiada en exclusiva para grupos a lo mejor de 10. Ven lo que no suelen ver. Les enseñan lo que no enseñan en esas visitas normales, que tú pagas tu entrada. El precio aquí es especial.
y encima te dan de comer excelentemente porque tú lo pagas. Es decir, si tú pagas 100 euros por persona, ¿eh? Allí te dan la cena y la comida y el whisky y lo que les dé la gana. Es decir, para eso quieren esas iglesias, pero ¿y las ermitas? ¿Y los pisos? ¿Y los que no son bienes de cultos? Pues esos los liquidan. Si no tienen ingresos, esos están abocados a ser vendidos. Y claro, me pregunto también por los bienes muebles, por todas esas obras de artes que hay en esas parroquias, en esas catedrales, en esas concatedrales. Me pregunto también si hay un registro por patrimonio del Estado, pero un registro en toda regla. Porque si nos estamos dando cuenta de que algunas obras de arte resulta que son copias, a mí no me extrañaría nada que un Divino Morales, que incluso los expertos a veces se equivocan si es original o es copia, pues nada, vete a saber tú el expolio hasta dónde puede llegar. Sí, en Si no Oviedo, hay... la Cruz de la Victoria se decía que era una copia y si te acuerdas la robaron y tardó muy poco en aparecer. Una cosa muy curiosa. Sí. Vamos, que yo me creo perfectamente Bueno, que hubiera sido una copia y que se le hayan sacado dinero al seguro incluso, ¿no? Fíjate, en Santiago de Compostela, cuando pillaron al electricista aquel que se había llevado ese libro, que no me acuerdo ahora del nombre, ¿no? O las bolsas con dinero en un convento, en otro convento, las bolsas de basura. De los Si es que esto es un descontrol. Ahora mismo estamos obligados a tener un seguro. Ya lo vemos, muchos bienes de culto, en muchos templos, vemos la chapa de la compañía que tienen de seguro. Y aquí, por ejemplo, en el obispado de Plasencia hay una compañía, una mutua de seguro que es de la misma iglesia. Es decir, si es que lo tienen todo. Entonces, las parroquias hacen su seguro con esa mutua de la iglesia. Si la iglesia de San Martín, donde están las obras del Divino Morales, se ha quemado, el seguro no cubre esos accidentes, esos destrozos que ha habido, no cubre el seguro eso. Si mi casa se me quema, a mí no me lo paga el Estado. Yo no voy a la Junta a decir, oye, que se me ha quemado la casa o se me ha quemado el coche. El coche tiene mi seguro y si tiene seguro a todo riesgo o contra incendio, pues te dan el dinero. Después de demostrar muchísimas cosas, porque ya sabemos cómo funcionan los seguros cuando tienen que soltar dinero. Si mi edificio, si mi casa se me quema, pues aquí tenemos un seguro comunitario. Se quema la iglesia de San Martín de Plasencia y ahora tiene que poner la Junta 120.000 euros. La Diputación 120.000 euros. El Ayuntamiento 120.000 euros. Pero, ¿qué broma es esta? Pero vosotros sois unos caras duras. ¿Para qué queréis esos bienes? ¿Para montar discotecas? Como tú decías. No les importaría montar una discoteca que un puticlub. Este mundo. Y dicen que este no es su mundo. Vamos, que sí es un mundo. Y no se quieren ir de él. Porque algunos se quejaban, algún obispo aquí en Cáceres, se quejaba que por qué le llamaba el Señor a su lecho tan pronto. Y relativamente era joven. Pero, joder, y fíjate que es la gloria. Todo el día allí a la diestra del Padre. Pues nada,
no quería irse para allá. Yo recuerdo cuando apostatamos que nos dijeron que, bueno, que esperaban vernos pronto otra vez, ¿no? Bueno, date cuenta tú que la apostasía es el mayor pecado que puede cometer ¿eh? un católico. Que nos Bueno, esperaban con fíjate, los brazos abiertos, creo que nos sí, dijeron textualmente. fíjate lo que ocurre con los musulmanes. Creo que no pueden cambiar de religión. Si no, mm, se les persigue con pena de muerte. Ocurrió algo así en Italia. Alguien que se cambió, que se pasó de la religión musulmana al catolicismo. Pues así son las religiones. Si es que las religiones te atrapan y una vez que te atrapan, pues te sacan el dinero. Porque eso sí, eso de pedirles va bien. No dejan de ser una secta. Una secta, una mafia, en fin, yo qué sé, organizaciones con mucho ánimo de lucro y claro, tienen tantos chiringuitos que necesitan mucho dinero de un día para otro. Y claro, con esto de la pandemia se han quedado sin ingresos cuantiosos. ¿eh? Vamos a ver cómo salen de ellos. Tendrán que robar más. Tendrán que, como que en las redes se pone de todo, que decían que iban a cobrar por la entrada a misa. Claro, si es que no tienen liquidez. Si los católicos son tan generosos y son tantos, pues yo no sé por qué tenemos que darle los 300 millones esos de la declaración de la renta, porque si ellos pagaran, se ha hecho el cálculo, yo creo que si pagaran, no llega creo a 5 euros, si cada uno pagara 5 euros al año, no tenía el Estado que darles dinero de ninguna manera. Aunque yo sigo diciendo, el problema que tenemos aquí en España con la Iglesia es el concordato, los acuerdos de 1979. Todavía sigue vigente el de 1976, porque el 79 viene del 76, y todavía sigue vigente el concordato franquista de 1953. Pero Así que todo eso... Ahora vemos en las redes sociales a curas que están recriminando a sus feligreses porque no ponen dinero. Hay uno que sale en vídeos por ahí, echarme un bizum, que no venís a verme a misa. O sea, están pasando realmente mal en algunas parroquias, ¿no? Y encima el tío insultando a la gente, recriminándola y que no se meta en Tinder, pero sí que se meta en bizum para mandarle guita, ¿no? Bueno, tú sabrás que... loco por ahí. El loco este de Canarias del otro día. Sí, bueno, el cura este del pueblo, de este pueblo de aquí yendo para Portugal. Ahí donde aparecieron tantos contagios. Bueno, este que se subió al tejado. Sí. Que le felicitó nuestro presidente de la comunidad por la labor que hace. Bueno, pues en muchas iglesias tú puedes ya pagar con tarjeta, hacer el donativo con tarjeta. Tienen un cajero, aquí la iglesia de San José. Y luego, claro, ya sabes tú que todos los santos y todas las vírgenes y toda la corte celestial, cada uno tiene pues una cajita donde tú pones la vela y echas el dinerito. Así que fíjate, por digital lo que quiera. Bueno, estamos hablando del concordato. El problema que tenemos aquí en España es que en una democracia no cabe de concordato. La democracia garantiza la libertad de conciencia, por tanto la libertad religiosa, hay libertad de expresión,
hay libertad de pensamiento, ¿eh? Y si somos una democracia, ¿para qué queremos un concordato? Que la mayoría de los concordatos se han firmado con nazis, con fascistas o con dictadores. De Portugal, Italia, Alemania. Bueno, Alemania se firmó primero en un Länder, en una comunidad, y después se extendió, ¿eh? a toda Alemania, ¿eh? Todos los países latinoamericanos, iberoamericanos, ¿eh? Así es como se han hecho los concordatos, aprovechando la situación, ¿eh? Fíjate, España, ¿eh? En 1953, ¿quién estaba ahí? ¿Y quién se vino para acá? ¿Eh? Para que firmaran el concordato. Fue el primer Estado, porque el Estado falso del Vaticano es un Estado donde no hay ciudadanos, donde no nacen, al menos oficialmente, no nacen personas, ¿eh? Y si dos personas se aman para tener descendencia, pues eso es un pecado, ¿eh? Luego ese falso Estado le abrió las puertas, ¿eh? Al totalitarismo, al nacionalcatolicismo español. Así reforzaron al fascista este que tuvimos aquí, al golpista, dictador y genocida, y de eso se vale la Iglesia Católica. Ya sabemos que cuando alguna persona está anímicamente baja, las religiones se acercan a él para apropiarse de su Sí, conciencia. pero luego son capaces de sacar a 1 millón de personas a la calle para ir en contra de algún gobierno que otro, apoyado como cuando han apoyado a Aznar o Rajoy. Sí. ¿Eh? Como hemos O visto en Madrid, más de 1 millón de personas convocadas por la Iglesia, ¿no? Y ellos con lo del aborto, estaba yo en Madrid, los globos esos rojos que tenía, que tuve que dar varias vueltas, porque estaba Colón y todo eso estaba colapsado. Pues sí, claro. Y ahí estaban los señores obispos. Nos acordamos con gafas de sol y boina al incomparable Rouco Varela. Ese que decías tú que estaban en pisitos, gratis. en pisitos de 500.000 euros para arriba, como el arzobispo o arzobispo, creo que el actual, aquí de Mérida Badajoz. Otro igual que vive en un palacio. Así que eso es lo que hay. Bueno, yo lo que quisiera es animar a la gente a que el día 22, el martes 22 a las 12, pues acudan a denunciar estas apropiaciones, lo que se ha dado en llamar el mayor escándalo, expolio inmobiliario de la historia de España. Y solamente conocemos parte de lo que se inmatriculó entre 1998 y 2015, porque en 2015 ya estaba la gente con bastante conocimiento. Claro, siempre aquellas asociaciones que son las que van un paso por delante. Laicistas, defensores del patrimonio, redes cristianas, es decir, defensores por una separación de hecho, Iglesia-Estado. Todas estas asociaciones armaron la Marimorena y ya en 2015 tuvieron que cerrar esos privilegios que le daban a los obispos para poder inmatricular los bienes de culto. Lo cerraron en junio, creo, de 2015, hicieron la ley y no se pudo reclamar, juntar 50 firmas, fíjate, entre senadores y diputados que firmaran para denunciar la inconstitucionalidad
de lo de la ley hipotecaria. A partir del 1978, siendo un Estado aconfesional, es decir, laico de derecho porque cumple los requisitos en una democracia de laicidad. Lo llaman de laicidad positiva. Siempre tienen que poner algún adjetivo para descalificar lo que significa el laicismo. Les gusta más laicidad y laicidad positiva, laicidad colaborativa, pero incluso hasta se dice que es inconstitucional, si estamos en un Estado laico, que aparezca el nombre de la Iglesia Católica en nuestra Constitución, una entidad privada. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte. Y yo sé cómo salió en la Constitución, en el 78, porque me he leído todas las actas. Lo consiguieron porque al final Izquierda Unida, que no sé si lo sabes, no era Izquierda Unida, el Partido Comunista, estaba Santiago Carrillo. Santiago Carrillo votó a favor. Porque es que no estaba en el borrador de la Constitución de marzo, no estaba lo de la Iglesia Católica. Lo metieron de buenas a primeras porque hubo por ahí, no sé si fue el Ñañez el que hizo un artículo en la prensa como que España era católica y que pasaba que no aparecía ahí la Iglesia Católica. A partir de eso los democristianos, el Óscar Alzaga, pues se empeñó en eso, que era de la UCD, junto con, claro, ahí se apuntó el PP, se apuntó Alianza Popular, se apuntó ese de La Calle es Mía, el de Palomares, el señor Fraga, y fíjate, hasta el mismo Carrillo. Es que Fraga hizo muy buenas migas con Carrillo. Fragó con la bandera también. Votó a favor. Bueno, Zapatero ha dicho últimamente que había mucha distancia entre Fraga y Carrillo, más que entre Casado y el catalán, el que lo dejó. Así que así entró el nombre de la Iglesia Católica en la Constitución. Solo lo decía. No, si solo es como amabilidad, como un homenaje que se le haga sin ninguna consecuencia. Joder, en cualquier cosa que quieren reivindicar, siempre dicen que están ellos ahí puestos y que primero ellos, y después los otros. Es decir, ellos el monopolio, porque algunas iglesias han intentado, los evangelistas, a través de la justicia, han intentado que le pongan una casilla a ellos también. Claro, si es normal, pero si es normal. Si tenemos un artículo 14 que dice que no puede haber discriminación por razón de religión, es decir, o todas o ninguna. En educación, antes tenían el monopolio la Iglesia Católica, y poco a poco, con los convenios que se firman en 1992, el 10 del 11 de 1992, con la Iglesia Evangelista, la ley número 24, con la Iglesia judía, la ley número 25, y con los musulmanes, con los islamistas, la ley número 26. Se firma un convenio, les encantan los convenios, negro sobre blanco. Se firma un convenio para que tengan algunos privilegios, claro. Las migajas, hasta hace poco, la declaración, la casilla iba marcada, Ahora ya viene el borrador, y la marcas tú si quieres, pero hasta hace poco la casilla venía marcada. La tenías que quitar tú. Ahora te lo explico eso. Mira, es que entraron esas religiones, esas confesiones en educación, pero claro, lo que se llaman esas tres, la evangélica, la judía y la musulmana, que son las del convenio de 1992, pues son migajas con respecto a lo que se lleva la católica. ¿Y por qué las ponen? Pues las ponen para diluir, para que la Iglesia Católica
se agarre a ello y diga que, bueno, si es que también hay otras, ¿por qué no vamos a estar nosotras? Porque tienen un morro que se lo pisa. En la declaración de la renta todavía no han entrado. Ya he dicho que la evangélica y algunas otras confesiones lo han solicitado, lo han denunciado a la justicia, pero no lo han conseguido. La justicia se lo ha denegado. No lo entiendo. Algún día llegará. Llegará. Aunque lo suyo es que quite la casilla de la Iglesia Católica, que dijo que se iba a autofinanciar después de los acuerdos Iglesia-Estado. Pasado 2 años o 3, se iban a autofinanciar, es decir, que el Estado ya no tenía que darle ninguna asignación tributaria, que no había que financiarlos a ellos. Y entonces la casilla de la Iglesia venía marcada en aquellos que la habían marcado el año anterior. Pero seguimos denunciando que cuando rellenas la declaración de la renta, aquellos que no marcamos ninguna de las dos casillas, porque consideramos que la de la Iglesia Católica no es legal ni legítimo, y la de fines sociales pensamos que si de ahí se nutre también, por ejemplo, vamos a decir Cáritas o Cruz Roja y otras organizaciones, pues esos asuntos son asuntos que tenían que venir en los presupuestos generales del Estado. Es decir, que el artículo 1 de la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Pero ¿cómo vamos a consentir que un individuo marque la casilla y dice el 0,7% para la Iglesia o el 0,7% para fines sociales, que no sabe a qué organización va a ir? Si se marca las dos, que ya a partir de 1998 se podían marcar las dos, ya es el 1,4% de los presupuestos generales del Estado, de la cuota líquida total del declarante, el 1,4% que se quita de los presupuestos de la bolsa común, de las arcas del Estado. Es decir, el que marca la X, la cruz, el que marca la X, no le cuesta nada ni le devuelven menos. Eso no puede ser. En Alemania no ocurre eso. Si tú pagas a una iglesia, porque allí están registrados por confesiones, y el que no está registrado, pues ese impuesto se lo lleva el Estado. Pues se lo lleva el Estado, pues para los servicios que tiene el Estado. Para la educación, para la dependencia, para la jubilación, para la sanidad, para las carreteras, para todos esos servicios públicos que tiene el Estado, que están deficitarios. La educación está deficitaria, la sanidad está deficitaria. Bueno, nos hemos dado cuenta cómo están las residencias sociosanitarias. Hemos visto que han hecho agua. Pues luego, cuando hace la declaración, a mí, que no las marco, me aparece un mensaje. Oiga, usted me dice que tiene unas casillas sin marcar. Sí. ¿Quiere usted marcarlas? Y claro, habrá gente que diga, joder, a ver si me van a meter alguna multa por no marcar. Y no me extrañaría que hubiera gente que la marcara para decir, oye, este mensaje que me sale es un aviso de, oye, cuidado. No, una multa no te meterán, pero a una base de datos y a un censo sí vas. Ay, esto, a ver si alguien se atreve. Alguna vez Zapatero dijo que iba a poner a la iglesia en su sitio. Fíjate, cuando lo dijo, cuando le hicieron las manifestaciones esas en 2006, que sube lo de la casilla del IRPF, lo sube del 0,5239 al 0,7. La iglesia estaba recaudando, vamos a suponer, un poco más de 100 millones de euros por la declaración de la renta. Pegó un salto a los 170. Ya va por los 300. Y eso todo
Y eso todo porque hacía años que Europa estaba reclamando que la Iglesia tenía que pagar el IBI de las cosas que compraba. Y si lo tenía congelado, el Estado, el gobierno pasaba un año y otro año y otro año y otro año, hasta que ya se plantó Europa y dijo, de aquí no paso, porque los demás sitios se está pagando, y vosotros tenéis que hacer lo mismo. Entonces, claro, la Iglesia, si tenemos que pagar el IBI de algunas cosas, de los bienes que compramos, pues habrá que compensarnos, como si le debiéramos algo. Es decir, lo que le estamos pagando es algo anormal, irregular, ilegal, ilegítimo, y parece que es un derecho. Y hay que compensarlo por esa pérdida. El nacionalcatolicismo que no ha desaparecido, o que lo llamen democracia. Pues en 2006 estaban negociando eso, subieron del 0,5239 al 0,7, y delante de sus narices les estaban robando los bienes de culto. La mezquita de Córdoba, incluso antes de 1998, que es cuando, en teoría, la ley se lo permitía. Eso es lo que tenemos. ¿Algún valiente? Pues contra eso habrá que seguir luchando. Aquí estamos. No nos van a desactivar. Entonces la convocatoria del martes es extensible a nivel de todo el Estado, ¿no? Sí, ya en Europa Laica la Junta Directiva, pues aparecen decenas de municipios donde se va a hacer, las grandes capitales y algunas no tan grandes como en Cáceres. El día 22, yo desde aquí digo, si alguno lo ve, que después nos vamos a tomar una cerveza. Sí. Y lo paga Extremadura Laica. A ver si me vais a dejar solo y le voy a tener que decir. Algún cura bueno habrá que nos invita a una caña. O tengamos la suerte de compartir con algún compañero de cristianos de base. A ver si me vais a dejar solo y le voy a tener que decir al obispo que me haga la foto con la pancarta. Que son unos valientes y no tan chavales de cristianos de base, Hay mucha gente militando dentro de la iglesia. Sí, ¿no? Porque los cristianos de base quieren una iglesia libre. Si está subvencionada, no puede ser nunca libre. Depende del Estado, depende del gobierno. Y entonces no es una iglesia libre. Alguien es libre cuando económicamente es autónomo, cuando es independiente. Es como cualquier persona. Es decir, un hijo no es libre hasta que no deja de depender de los padres. ¿Cuándo se va a soltar de la mano? ¿Cuándo va a ser mayor de edad la Iglesia Católica en España? Ojo, todo esto de las inmatriculaciones con el visto bueno de este Papa tan bueno que tiene, el señor Bergoglio, el vocero de Roma, Francisco I, es el título artístico. Bueno, Ari. Ya está durando mucho, yo creo que ya está a punto de hacerle el feo. Tiene que tener a la curia detrás de... Están arruinaditos. Y además le salen jabalíes y lobos y serpientes por todos lados. Te voy a dejar que tengo ahora la reunión de la Junta Directiva de Europa Laica. Convocamos aquí a todo el que quiera el martes. Nos vemos ahí a las 12 en la Plaza Santa María. Sí. Y ahí estaremos. Te espero. Ari, te espero. Sí. Vale. Ahí estaremos. Pues muchas gracias a todos por... Cuando quieras echar un rato aquí en Radio Las Minas, estamos dispuestos para cualquier tema. Yo encantado, porque asuntos hay muchos y con el tiempo iré controlando un poquito más esto. Me voy a comprar unos cascos auriculares. Eso. Para que la grabación sea más cómoda
y sin menos eco y esas cosas. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Hasta otra. Nos Adiós. vemos en breve. Y el martes nos vemos allí. Hasta ahora. Un abrazo. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo, es la soberana. En el mar Caribe hoy brilla la luna, porque los cubanos tienen su propia vacuna. Soberana la cubana, soberana, sí señor. Soberana la cubana, soberana. Soberana la cubana, soberana. En el piano Humberto Spallina. Cuba tiene su vacuna y ha nacido del Estado en un mundo consumido por las leyes del mercado. Hoy cantamos estos versos con barbijo y protocolo. Está súper comprobado que nadie se salva solo. Soberana la cubana, soberana. Como dijo Quilapayún cuando estaba Fidel, al virus que asome en la cabeza, duro con el soberana la cubana, soberana. Un saludo a Rafael que no pudo estar aquí, pues le está peleando al virus ese bicho añame muy. Soberana la cubana, soberana. Aquí se queda la clara contribución de la ciencia con su querida presencia, la vacuna soberana. Soberana la cubana, soberana. Y así pensaban seguir robando con la patente, y llegó la soberana para salvar a mucha gente. Soberana la cubana, soberana. Como digo Carlos Puebla, Fidel Allende y Perón, Lula, Cristina y Alberto Virus Bojo. Soberana la cubana, soberana. A todo el pueblo cubano nuestro cariño sincero, porque es un pueblo